tratar de transmitirles lo que uno cree haber entendido de las Escrituras. Por eso cuando uno ora al Señor y va a venir al púlpito a conversar con nuestros hermanos, uno se postra y dice: Señor, por favor, no quiero hablar yo, por favor, quiero que seas tú hablando. Así que quiero que usted se prepare a leer muchísimos versos, y si trajo su Biblia, vamos a pasear la Biblia en muchas partes, y quisiera que usted pudiese cerciorarse de lo que estoy diciendo, porque si hay algo que ningún cristiano puede permitir es que cualquier cosa que se diga desde este púlpito es palabra de Dios. No, lo que se dice en este púlpito no es palabra de Dios. La palabra de Dios la tiene usted. Lo que se dice en este púlpito, hay momentos en que es guiado por el Espíritu Santo y hay momentos en que no es guiado por el Espíritu Santo, y la iglesia del Señor tiene que ser, los hombres y las mujeres de fe, tenemos que ser gente que discierna cada palabra que cada persona dice, no importa quién sea. Amén. Siempre. No importa quién sea. Lo que Dios ama de nosotros es que podamos pensar, no que actuemos sin pensar. Entonces, en esta mañana, el tema que quería referirlo, no hallaba qué título darle. Y al final, de tanto reflexionar, y decía: Señor, ¿qué puedo decirles? Porque son tantas cosas que les puedo decir, y lo resumí en algo tan sencillo. La adoración a Dios es la actitud humilde de obediencia a su palabra que te permite reconocer la paternidad de Dios sobre tu vida y a actuar en respuesta a ello. Entonces, si le diera un título, la adoración implica que reconozcas la paternidad de Dios. Vamos a poner un título más corto: reconoce la paternidad de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque en nuestro corazón hay tantas preguntas, de tantas situaciones que nos aquejan a cada familia. Son tantas las cosas que queremos decir y hacer, que necesitamos tu dirección, todos. Necesitamos tu palabra fresca. Necesitamos tu presencia, Señor, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dirígenos y ayúdanos a entender tu palabra. Amén y amén. Qué bueno. Vamos a ver cómo. El micrófono está rebelde. Ok. Una de las cosas que yo he aprendido, o que ha sido como un proceso para mí, es que la iglesia, o lo que nosotros llamamos el templo, no es el lugar donde Dios quiere habitar. Muchos de nosotros venimos de unos contextos distintos. Algunos vienen de los testigos de Jehová, otros vienen del mundo católico, otros vienen del mundo pentecostal bautista, del mundo evangélico bautista, otros vienen del mundo evangélico pentecostal, otros vienen de los adventistas, otros de los mormones, pero cada uno de ustedes ha pasado por una cantidad de información, pero impresionante. Así que todos nosotros, de una u otra forma, estamos filtrando con nuestras experiencias todo lo que se dice en un púlpito. Y desde un punto de vista, eso está bien. Tenemos que ser gente de criterio, gente que evalúe cada palabra que se dice y cómo se dice, pero también tenemos que aprender a venir a las Escrituras no con los lentes a los cuales nosotros estamos acostumbrados a andar. Yo no me puedo sentar a leer la Biblia con los lentes de mi pastor. No puedo. Yo no me puedo sentar a leer la Biblia con los lentes de mi tía o de mi tío. No me puedo sentar a leer la Biblia con los lentes de la religión en la cual yo me crié, o con las costumbres de mi patria. No puedo venir como venezolano a leer la Biblia. No, soy venezolano, pero la Biblia no es venezolana, no es guatemalteca, no es chilena, no es argentina. La Biblia tiene toda una serie de informaciones que son claves e importantes para nosotros, y nosotros no podemos poner los filtros de nuestras culturas para poder conocer el corazón de Dios.
Y más de alguno me dirá, pero bueno, entonces tenemos que aceptar la imposición de la cultura judía sobre nosotros. Fíjense que es hasta increíble, hasta tremendo, que ni eso Dios quiere que tú tengas, la imposición de las normas judías, sino que veas la palabra de Dios mucho más grande que solamente la regla judía. Que no pienses en la Biblia como que, bueno, la Biblia es de los judíos y tengo que creer todo lo que los judíos hacen y cómo lo hacen. Quizás esta frase que estoy diciendo les choque un poquito, pero tengo que decirlo de esta manera porque muchos de nosotros en este movimiento latinoamericano que hay, de movimientos socialistas y de movimientos de la liberación y de otros pensamientos y otras ideologías, tanto políticas como sociales, tenemos a una serie de creyentes que están confundidos de quién es Jesús. Confundidos. Tenemos en la mente a un Cristo revolucionario, o tenemos en la mente a un Cristo que está lastimoso, quejante, que está allí en la cruz y que lo que da es miedo. Tenemos en la mente muchas veces a ese Dios castigador que no puede tolerar nada en ti, entonces no te puedes acercar porque nunca estás perfecto. Y nos han creado a lo largo de la historia un terror hacia Dios. Un terror como que si Dios siempre está molesto contigo. Como si nunca fuera suficiente. Entonces ya no basta con que la publicidad te haga sentir inferior porque tu cabello no sirve, porque no tienes tal producto. Ya no basta solamente con que en los liceos y las universidades nos hagan sentir miserables porque a veces no nos dan la nota más excelente, porque los profesores a veces no nos quieren valorar por las notas que realmente tenemos, sino que nos valoran según un sistema que ya está caduco, un sistema conductista que está realmente en vías de extinción. Pero aunque está en vías de extinción en muchos sectores, mucha gente quiere seguir con ese pensamiento es de que si yo te digo esto, lo tienes que hacer y punto. Porque hasta así creamos a nuestros hijos. Estamos tan sumergidos en la cultura que criamos a nuestros hijos de esa misma forma conductista. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque yo lo dije, punto. Entonces vivimos con miedo. Tenemos en la mente un papá acusador todo el tiempo, un papá exigente, un papá que nunca está satisfecho porque nada de lo que hago es completo y está bien hecho. Tenemos en la mente a un papá sobreprotector también que viene y nunca nos deja hacer ciertas cosas porque lo vamos a romper. Entonces tenemos ese argumento aquí. Estamos tan saturados de sentirnos amenazados, tan saturados de sentirnos con miedo. Y de repente llega una crisis social como esta, llamada pandemia. Y aunque muchas cosas son ciertas, uno se termina dando cuenta de que estamos siendo manipulados de diferentes formas. Y uno empieza a sentirse como molesto, como inquieto. Quizás es mi opinión personal, pero llega un momento en que te sientes tan asfixiado porque todo a tu alrededor te está diciendo que no eres suficiente, que uno se empieza a hacer la pregunta, ¿de verdad, yo puedo salir y romper este sistema de pensamientos? ¿Yo puedo cambiar en algo lo que está pasando alrededor de mí? Pues déjeme decirle que de tantas cosas que le he dicho, la única respuesta, el único lugar de descanso que yo he encontrado en mi alma ha sido la palabra de Dios. Ha sido ir a las Escrituras y descubrir quién es Dios. Porque no hay ningún sistema, ni el democrático, ni el socialista, no hay ningún sistema político ni de izquierda, ni derecha, ni de centro que pueda llenar las necesidades del ser humano. Y si su corazón está colocado en la política, se va a seguir sintiendo más vacío. Ojo,
No quiere decir que usted no tenga como profesión el ejercicio del liderazgo y de la política. Usted puede ser un político. Pero la política no puede saciar el alma angustiada. No la puede saciar. Puede colocar elementos, pero no la sacia. Usted puede exponer su confianza en sus papás, porque tiene confianza en ellos, porque quizás le dieron alguna provisión, pero sus papás jamás van a llenar el vacío que usted siente en su corazón, jamás. No hay papá que pueda llenar el vacío que siente un hijo. Tenemos la fantasía de que los padres estamos haciendo lo mejor, pero ¿cuántos padres se sienten como yo, que soy papá? Frustrado a veces porque siento que no le puedo dar todo lo que yo quisiera darle a mis hijos. Y todavía uno les da. Y uno siente que todavía no ha terminado. Porque este vacío que sentimos, este vacío tan grande en el alma, no lo llena nadie. Es por eso que tú no puedes pretender creer que tu esposa o tu esposo va a llenar el vacío que tienes por dentro. A veces peleamos con nuestras esposas, peleamos con nuestros esposos, y los hacemos a ellos culpables o a ellas culpables de llenar algo en nuestro corazón que no se puede llenar. Porque el vacío que tenemos en el alma es del tamaño de Dios y solo Dios puede llenarlo. Tu esposa no puede llenar tu corazón. Tu esposo no puede llenar tu corazón. Si sigues esperando de que tu esposo o tu esposa llene tu corazón, perdóname, vas a seguir sintiendo insatisfacción. Porque tú no fuiste creado para casarte. Ese no fue el propósito de Dios. Dios no te creó, bueno, te estoy creando para casarte. No. Dios te creó con algo tan sencillo como lo dice ahí en Génesis capítulo 2, verso 15. Y Dios colocó al hombre en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. Es decir, Dios te dio una tarea. Y la tarea es que tú entres en escena como su imagen para que entres en un proceso de establecer una relación con Él. Ahora, permítame leerles lo que dice el Salmo 111, verso 10. 111, verso 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios lo ratifica con estas palabras. Proverbios 1:7 dice así. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, los que no tienen sensatez, los que no quieren pensar. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es decir, que la inteligencia, a distinción de Gardner, que nos habla de las inteligencias múltiples, es que la inteligencia tiene que ver con el conocimiento de Dios, con el hecho de que yo pueda conocer al Santísimo. En esta expresión de Santísimo está diciendo que es el exclusivo. Así que todos nosotros tenemos diferentes niveles de expresar lo que es la inteligencia, pero la inteligencia no está completa hasta que no tengamos conocimiento de quién es Dios en nuestra vida. Así que no importa si usted es un profesional de carrera, no importa si usted tiene toda la experiencia del mundo en su profesión o en su arte, eso no es suficiente si usted no está lleno de la presencia de Dios. Y uno de los grandes problemas que tenemos la iglesia de hoy, y hablo de todos los creyentes, no importa cuál sea su denominación, es que somos extremadamente pretenciosos y extremadamente altivos y extremadamente soberbios, de que a veces sentimos y creemos que ya hemos hecho todo.
A veces nos creemos como que, bueno, ya lo hice todo, ya yo hice lo que podía hacer. Y nos limitamos solamente a creer lo que la sociedad nos dice, lo que los gobiernos nos dicen, lo que los mismos pastores nos dicen. Digo esto y por supuesto quiero hacerles entender, cuando digo esta frase lo digo de una forma muy general. Yo amo mucho a los pastores de esta iglesia porque considero que son personas que siempre nos llevan a la palabra del Señor y son nuestros pastores. Y esas palabras que ellos nos han dado, nos han estado insistiendo, que así ha sido todos estos domingos, ha sido una insistencia a que volvamos a los principios de la palabra y llamemos a las cosas por su nombre. Pecado es pecado. Y el pecado no es lo que la gente tiene como en la mente o en la fantasía, que el pecado es que Dios está bravo conmigo y no quiere que pruebe las cosas ricas. Hay como que en la mente de las personas el hecho de que es como que Dios está así como que bravo y Él no quiere que disfrute la vida. Como Dios no quiere que disfrute la vida, entonces a todo le llama pecado. Y eso es falso, absolutamente falso. Juan 17:3. Le doy tiempo para que lo busque. Dice lo que realmente significa conocer al Señor. Lo que significa el regalo de Dios cuando venimos al conocimiento de Dios y entendemos de que mi esposa no me puede llenar el corazón, ni mi hijo me puede llenar el corazón, ni la gente, ni mi propia familia puede llenar este vacío. Porque la Biblia dice de esta manera, Juan 17:3, estaba Jesús por orar por los discípulos y dice esta frase en su oración: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vean esto porque esta palabra a mí me impactó. Yo era un adolescente cuando leí estas palabras y a mí me impactó. Porque cuando me hablaban de la vida eterna, yo pensaba en las calles de oro y en el mar de cristal, y yo pensaba, wow, eso es puro lujo. Pero cuando me siento a leer las Escrituras, resulta ser que aquí me está diciendo que el mar de cristal y todas esas cosas que son como el cebo, el anzuelo de nuestra mente materialista, para que podamos ver algo mucho más alto, nos lleva a una sola cosa. Dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Quiere decir que la vida eterna yo la puedo disfrutar aún aquí en esta tierra si tan solo yo tengo el ánimo de conocer a Dios. La vida eterna no va a comenzar cuando usted se muera. La vida eterna ya comenzó si usted ha recibido a Jesús como su Salvador. Si usted está en Cristo, su vida eterna ya comenzó. Porque la concepción que tenemos nosotros de la vida está siempre sujeta a lo que nos están diciendo las noticias, a lo que nos están diciendo los amigos, a lo que nos están diciendo nuestros propios familiares, y resumimos la vida solamente a tener, hacer, tener, hacer. Y seguimos haciendo una cantidad de cosas y a veces nos sentimos vacíos. Venimos a la iglesia, nos vamos de la iglesia, venimos a la iglesia, nos vamos de la iglesia y nos seguimos sintiendo vacíos. Porque el detalle aquí es que la iglesia como templo no llena a nadie. Usted se puede sentar allí horas y escuchar a un negrito con camisa de rayas y sentir, ¿qué hago yo escuchando a este hombre? Este tipo, ¿qué tiene que decirme? Yo, absolutamente nada. Pero el Señor sí tiene mucho que decirte. Vean lo que dice la palabra y con esto avanzamos rápidamente en muchas cosas que Dios quiere que prestemos mucha atención. Dice, si me amáis, eso está en Juan capítulo 14, verso 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, yo voy a venir a ustedes. Oigan esta palabra porque esta palabra es profunda. Dios está diciendo que usted y yo no somos huérfanos. Es posible que tú hayas perdido en medio de toda esta crisis a gente amada, pero no eres huérfano. Es posible que hayas pasado por un momento muy difícil en tu vida, donde mucha de la gente amada que querías que estuviera contigo ya no está, pero no estás huérfano, no estás huérfana. Ninguna persona en este mundo es perfecta ni puede llenar el vacío que tienes de tu papá, el vacío que tienes de la gente que debería ser la que te tenía que haber supuestamente ayudado a crecer, pero no lo hizo. Quizás estuviste viviendo experiencias terribles, como la de un papá acosador, un papá exigente, un papá rudo, un papá que no te dejaba hacer ni respirar. Pero Dios no es así. No compares a Dios con tu papá. Tu papá es imperfecto, fue imperfecto. Quizás nunca conociste a tu papá. Quizás tu papá fue un abandonante que nunca estuvo presente. Y hay unos que son peores, que están presentes, pero es como si no existieran. Porque están presentes y no tienen ni siquiera un momento para conversar con sus hijos y compartir con ellos. Y en el corazón de Dios siempre está el deseo de que tú puedas conocerlo y que sepas que Él es tu Padre. Juan, capítulo 4, verso 23 al 24, un pasaje que usted, pues conoce, pero bastante, que usted lo ha revisado de tantas maneras. Muchas veces lo leemos, pero solamente los leemos para hablar de canciones, pero que es más profundo que eso. Tranquilos que ya va a ir a pasear o a almorzar. No me vea con cara de pollo frito. Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y escuche bien esto, porque esta frase no se le dijo a una mujer que fuese músico, no se le dijo a una persona que fuese teólogo, no se le dijo a ninguna persona que tuviera un alto cargo, ni siquiera se le dijo a los discípulos. Esta frase no se le dijo ni siquiera a los discípulos de Jesús. Estaba diciendo ahí: mira, mujer, Dios no está buscando si es allá que lo voy a adorar, si es por allá que lo voy a adorar. Dios está buscando a gente que esté dispuesta a reconocerlo como papá. Porque la adoración no tiene nada que ver con las canciones. En la iglesia organizada nos han acostumbrado a decir: adoración son canciones lentas y alabanza canciones rápidas. Y nos hemos acostumbrado, se nos volvió una cultura, y esa es la cultura evangélica. Pero bíblicamente hablando, adoración no tiene nada que ver con cantar. Adoración tiene que ver con la actitud que yo tengo ante mi papá. ¿Cuál es la actitud que yo tengo como hijo de mi papá? No se confunda, no estoy hablando del papá suyo. Estoy hablando, si ese es su papá, de Dios como su padre.
Hay gente que le cuesta este término de Dios como Padre. ¿Por qué me cuesta pensar en Dios como Padre? Porque es más fácil pensar que Él es el esclavista y yo el esclavo. Pero es que en la palabra dice que somos esclavos de Jesucristo. Sí, pero ese no es el concepto que Dios quiere acuñar en nuestro corazón. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó ¿qué? ¿Que nos entregó a quién? ¿Quién entregó a quién? El Padre. Una vez más, Dios trata de hablarle a los líderes y a tratar de explicarle a un Nicodemo que entendía las Escrituras. Le está tratando de decir, mira, Nicodemo, tienes que entender que yo te estoy tratando de explicar que tu papá te está buscando. Tu papá te quiere en su mesa. Tu papá, tu Dios, el que te formó, el que te creó, te está diciendo, yo necesito a alguien como tú. Yo no quiero tus canciones. Yo quiero a alguien que haga mucho más que canciones. Por eso es que Él no dice, el Padre busca adoración. No dice eso. No dice, búsquelo y me lo enseña. Donde dice que el Padre busca adoración. Dice que el Padre busca ¿qué? Adoradores. Quite la palabra adoradores y ponga la palabra hijo. El Padre busca hijos. Yo estaba un día, venía del trabajo, y llego a la casa todo emocionado. Ay, mi niño estaba pequeño, tenía 1 año, mi hijo mayor, y yo me lanzo y empiezo a jugar con él y estoy todo emocionado ahí tirado y agarro los carritos. Él tenía un carrito especial que era su carrito, su único, ese era, bueno, pues su tesoro, y él jugando con su carrito. Y cuando yo llegué, él se puso tan contento, tenía 1 año, y él se puso tan contento que él agarró su carrito y entonces me jalaba por la mano para que yo me tirara al suelo y otra vez me tiraba al suelo. Y entonces agarré un carro viejito y empecé a jugar con ese carrito, con ese vehículo. Empecé yo a jugar, era un carrito viejito. Y él me lo quita y él me pone en su mano su carro favorito y me lo entrega. Cuando él me entrega su carro favorito, yo dije, ay, qué bonito, nene, qué emoción, qué bonito. Y yo lo agarro y se lo vuelvo a dar y agarro el carro viejito y sigo y veo que el niño se molesta, se pone bravo. Me arranca el carro viejo y me entrega el carro nuevo. Y yo, ok, no entendía nada. Que tiene 1 año, que voy a estar entendiendo que un niño de 1 año me esté arrancando su carro y me esté entregando el carro nuevo, el favorito que él tenía. Cuando yo estoy volviendo a insistirle para entregarle su carrito, porque yo sé que es su favorito, él me sonríe y me vuelve a entregar el carro de él, el favorito. Y él agarra el mío. Y en ese momento siento como la presencia de Dios toca mi corazón y me dice, quédate quieto y observa. Wow. Yo me quedé impactado. Era porque él sentía la alegría de que en ese momento su papá estuviera jugando con su carrito favorito y de que yo estuviera ahí al lado de él con su carro favorito jugando en el suelo, disfrutando los dos el uno del otro. Y ahí fue cuando Dios habló a mi corazón y me dijo, eso es lo que yo quiero contigo. Yo no te quiero obligar a que me entregues lo mejor. Yo quiero que nazca de ti. Yo no quiero obligarte y presionarte a que tú hagas las cosas por obligación, por imposición, porque entonces dejaría de ser voluntario. Yo no sé si usted lo ha entendido. La iglesia de Jesucristo no es una iglesia por obligación. La iglesia de Jesucristo es algo que ni siquiera los judíos podían entender. Los judíos se sentían como la nación escogida, como esa nación que jamás iba a perder los méritos del cielo. Y es ahí cuando el Señor le dice, mira, te voy a provocar a celos con un pueblo que no es este pueblo. Voy a llamar a gente que no es de esta gente. Y es por eso que muchos de nosotros que estamos aquí, es simple y llanamente porque tuvimos la oportunidad que Dios nos dio de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que les recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos, ¿qué?
hijos, hijas. Si no puedes sentirte como un hijo y una hija de Dios, no has entendido el Evangelio. Si te sientes como un objeto, como si Dios te estaba utilizando, como si Dios te estuviera manipulando y que no tienes derecho a pensar, no has entendido el Evangelio todavía. No has entendido de que si no puedes conocer a Dios como papá, todavía no has entendido el significado de la salvación. Que la salvación es mucho más que eso de que nos han enseñado de que es librarnos del infierno. Sí, hay un infierno, existe. Pero el infierno jamás fue creado para el ser humano, fue creado para el diablo y sus ángeles. Y es por eso que Dios está insistiéndonos que entendamos lo que significa la adoración, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, porque tú necesitas doblegar tu espíritu, tu actitud delante de Dios. Vea lo que dice Isaías 57:15, una manera práctica de que lo podamos entender. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los quebrantados. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo vuelvo a repetir. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Estaba leyendo recientemente unas investigaciones que hablaban acerca de las emociones y quedé impactado cuando descubrí que las emociones en el ser humano solamente duran 90 segundos. Que las emociones solamente son un impulso que nos mueve a la acción. Es un impulso que llega y nos mueve a la acción. Un espíritu quebrantado tiene que ver mucho con exactamente nuestras emociones que van a surgir porque está ocurriendo algo y entonces comenzamos a sentir todo eso, tristeza, rabia, pero casi siempre la rabia y la tristeza esconden detrás de ella es miedo. Y uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad es que nos llenan de tanto miedo que nos hacen sentir que estamos abandonados y que no tenemos a quién recurrir. Y en una de esas cosas, cuando yo analizaba cómo es esto de que las emociones, la gente en las iglesias o en la parte educativa, siempre son consideradas como emociones malas y buenas, y las emociones no son ni malas ni buenas. No existe eso de emociones malas. Lo que sí existe son estados de ánimos que no son nada buenos. Mientras yo leía, decía que las emociones se conectan con los sentimientos y son los sentimientos los que se quedan. Nuestros estados de ánimo son producto de lo que después que pasa la emoción queda. Es como cuando la ola llega a la orilla de la playa y después se va la ola y deja la arena, ¿cómo se llama? Ahí es muy mojada, enmudecida. Se me fue la palabra en español. Húmeda. Y deja la arena húmeda. Entonces, si deja la arena húmeda, ¿qué significa esto? Que algo ocurrió, pasó allí, pero ¿qué hago con eso? Si las emociones fueran carnales, si las emociones no fueran del Espíritu, si las emociones no fueran del Espíritu, ¿por qué Dios siente ira? Y Él es santo. ¿Por qué Dios siente rabia y molestia? ¿Por qué Dios se entristece? ¿Por qué Dios te dice, no contristes al Espíritu? Las emociones no son pecado, pero los estados de ánimo, lo que haces con tu ira, puede llevarte al pecado. Y el pecado no es otra cosa que la soberbia y el orgullo del ser humano, el ego del ser humano. La carne, lo que uno llama carne, es el ego del ser humano frente a ciertas situaciones de la vida.
Y muchas veces cuando estamos pensando de que, ay, ¿qué es esto de la carne? Porque la gente cuando piensa en la carne, yo dice, la carne pareciera que fuera un bistec o un barbecue. No, la carne tiene que ver con el hecho de que nuestro ego no nos permite ver lo que Dios nos quiere mostrar. Y por eso te leo varias cosas. Aquí quizás no me va a poder seguir, pero se las voy a leer para que sea la palabra misma la que nos hable. Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. La soberbia, el orgullo, no es otra cosa que la gente llena de miedo tratando de esconder su impotencia. Yo lo escuché de un expositor, un dramaturgo, un psicodramaturgo, que decía una frase que me impactó. Decía, la prepotencia es la potencia de los que se sienten impotentes. Lo voy a volver a repetir. La prepotencia es la potencia de los que se sienten impotentes. Cuando una persona se llena de soberbia y orgullo, no quiere escuchar sabiduría, no quiere escuchar de la palabra de Dios, no quiere, le aburre, le fastidia, se cansa. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador y cuando yo recibo una palabra que viene de Dios, esa palabra va a producir en mi vida, va a producir un deseo de hacer las cosas, va a causar emoción. Una de las cosas que Jesús detestaba de los fariseos y les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. ¡Wow! ¿Cómo lo diría Jesús? ¿Qué es eso de sepulcros blanqueados? Estaba diciendo que son unas tumbas llenas de huesos. No tienen emoción. No tienen en su corazón y en su mente el deseo de venir voluntariamente a mí. Sino que ustedes están adornados muy bien, con apariencia de piedad, pero no quieren venir a mí como papá. No quieren venir a mí como Salvador. No quieren venir a mí, no me quieren conocer. Ustedes quieren es cumplir sus formalidades sociales, quieren cumplir sus formalidades ante su familia, quieren vivir lo que su cultura dicta, pero no quieren acercarse a mí. Entonces, cuando uno ve en las Escrituras, uno descubre que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Pero vean lo que dice Romanos 3, 21 al 23. Dice, al 24, perdón, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que adorar a Dios comienza por creer en Dios y confiar en Dios. Adorar a Dios significa que yo soy transformado y me convierto en hijo. Es necesario nacer de nuevo. Tengo que nacer de nuevo. Pero la gente no quiere nacer de nuevo. La gente no quiere ser transformada desde sus emociones, desde su conciencia, desde lo más íntimo de su ser, porque para ellos, según la religión organizada, todo es malo. Entonces, con la excusa de que todo es malo, nos alejamos de Dios y no estamos entendiendo de que Dios no nos está diciendo que nos acerquemos para que nos vaya bien. Dios nos está diciendo, conózcanme para que se puedan conocer a ustedes mismos. Conózcanme. Vean lo que dice Dios cuando la gente se encarga de rechazarlo. Salmo 119, 21 dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Vean la frase tan dura que dice el salmista. Es decir, una persona que se desvía de lo que Dios quiere tratar de enseñarle y formarlo, es una persona ya maldita. No hay que maldecirlo. Dice, los malditos que se desvían de tus mandamientos. ¿Qué decía en Juan capítulo 3, en el verso 17? Dice que el que cree ya es salvo, pero el que no cree
tiempo pasado, ya ha sido condenado. El hecho de que usted no crea en algo que Dios está tratando de decirle, no significa de que Él va a cambiar de ser Dios. Es usted el que se sentencia a que su vida siga en un vacío profundo, porque usted está esperando que su hijo llene su vacío, usted está esperando que su papá llene su vacío, usted está esperando que su esposa o su esposo llene su vacío, que no lo va a llenar. No va a llenar el vacío de tu corazón tu pareja. No puede. El vacío que tú tienes en el alma es del tamaño de Dios. Proverbios 15:25 dice: Jehová asolará, escucha esa frase, Dios asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Y qué es una viuda? Una mujer que perdió ¿a quién? A su esposo. ¿Por qué Dios dice que Él va a ayudar a su heredad? Porque, hombre, mujer, tú no estás solo, tú no estás sola, tú no tienes que depender de lo que haga o deje de hacer la persona que está a tu lado para vivir para el Señor, para confiar en el Señor, para sentir la vida de Dios en ti y caminar dentro de la vida de Dios. Pero si sigues esperando que tu esposo cambie, si sigues esperando que tu esposa cambie, si sigues esperando que tus hijos puedan acordarse de ti, seguirás vacío, seguirás asolado. Porque no puedes poner tu confianza en tu cultura ni en tu gente. Tienes que venir a Dios. Proverbios 16:19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir los despojos con los soberbios. Proverbios 21:24, escarnecedor, es decir, una persona que quita el pellejo, que quita la carne, escarnecedor es el nombre del soberbio y el presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Lo había leído, para mí fue nuevo leer esto, aunque he leído la Biblia tantas veces, me pareció impresionante. Proverbios 21:24, escarnecedor es el nombre del soberbio y el presuntuoso. ¿Qué es escarnecer? Es cuando te prestas para criticar a otro y decir lo que el otro es, y empiezas a escarnecerlo, es decir, lo vas desnudando, le vas quitando la piel, pedacito a pedacito, esa persona, es que mi marido, es que tenía que haber hecho caso a mi mamá, no me tenía que haber casado con él. Escarnecer es cuando agarras y tomas a tu mujer y dices, es que esa, y se lo cuentas a tu amigo, a tu vecino, y empiezas a contar todas las intimidades y las sacas ahí. Estás escarneciendo, quitándole la carne, desnudando a la persona, avergonzándola públicamente. Y eso Dios no lo soporta. Y una persona cuando empieza a destruir la vida de otra persona por lo que está diciendo de ella, se está alejando absolutamente de lo que es la adoración. Isaías 13:11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos, es decir, a los que no tienen piedad. Piedad significa amor a Dios y a las cosas de Dios y amor a la gente o a su prójimo. Eso es lo que significa piedad. Así que dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su injusticia, iniquidad. Eso es lo que significa iniquidad, injusticia repetida y constante. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Esto es lo que me hace a mí pensar, wow, ¿cómo somos como creyentes? A veces como iglesia queremos ser más que los demás y muchas veces no mostramos nuestras debilidades, no queremos compartir nuestras experiencias con Dios porque tenemos miedo de que nos vean vulnerables. Una de las cosas que para mí fue muy difícil como hijo de gente creyente era ver cómo mis padres estaban en el liderazgo, trabajaban en el liderazgo, hacían cosas en el liderazgo y tremendos hombres y mujeres de fe, pero muchas veces era contradictorio la vida que teníamos adentro de la casa a la vida que ellos tenían o que teníamos afuera de la casa.
Y una de las cosas que se tienen que caer dentro del sistema educativo y dentro del sistema religioso, y que en el nombre de Jesús son los creyentes y los hijos de Dios los que pueden cambiar las cosas, es que tengamos que agarrar las armas de la palabra y comenzar a destruir las caretas de ego que nos hemos creado de ser familias perfectas, porque no lo somos. No somos familias perfectas. Y no lo vamos a hacer hasta que estemos en Cristo, es decir, hasta que estemos con Él en la eternidad. Todos tenemos vulnerabilidades y nuestras emociones no son el pecado. Las emociones están ahí para decirte algo está pasando. Por eso es que la Biblia nos pide que nos acerquemos a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los conozcamos a Él. En el Salmo 14:1 y 53:1 habla del necio. La palabra necio, para aquellos que no lo entiendan, es la persona terca, obstinada, estúpida. Suena fuerte, pero eso es lo que significa la palabra necio. Entonces la persona necia dice aquí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero escuche esto, no hay Dios. No está diciendo que no exista, sino que está diciendo no hay Dios. Dios no hay, aquí no, aquí Dios no se mete. Se mete soy yo, yo soy el que mando aquí. Dios en la iglesia y yo aquí. Dice este mismo verso, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Es decir, que hay una condición para la gente necia y la gente estúpida. Y es tan dura esa frase, pero es la traducción, que es que cuando la persona recibe algo de Dios y una palabra de Dios, prefiere decir, no, usted no es Dios. Yo estoy bien como estoy. No tengo que hacer más nada. Por eso te vas a encontrar a gente que cuando tú le empiezas a hablar de Cristo te dice, ay, pero yo sí soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Es como si yo mezclara una pizza ahorita frente a ustedes. Hiciera una pizza así, toda rica, ya todos están diciendo, ya hermano, cállese, terminé de predicar. Ya voy a terminar. Y yo le pusiera carne podrida. Imagínese que usted me está viendo preparándole la pizza y le pongo carne podrida y le digo, vamos a comer, hermano, todos estamos como amigos. Le pregunto, ¿usted se la comería? Viéndome a mí ponerle carne podrida. La pregunta es, ¿cómo podemos pretender pensar que Dios, que es el creador del cielo y la tierra, va a aceptar que yo mezcle mis mentiras blancas con mi vida personal y que yo le diga, acéptamelo? Tiene que haber una transformación y tiene que haber realmente el deseo de cambio. Dice el verso de la siguiente manera, Proverbios 1:32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Salmo 94:8, entiendan necios del pueblo y ustedes los fatuos, los tontos, ¿cuándo seréis sabios? Esa palabra es muy dura para esta sociedad de hoy en día. Pero lo dice la Escritura, que somos fatuos y somos necios cuando no buscamos la sabiduría. ¿Y qué leímos al principio? Que el principio de la sabiduría era ¿qué? El temor al Señor. Y ustedes saben por qué comencé con eso, porque cuando yo me preguntaba qué era la adoración, yo dije, Jesús tiene que haber hablado de la adoración para yo saber. Y entonces en Mateo 4:10 descubrí que Jesús hizo referencia a una cita del Antiguo Testamento y dijo lo siguiente, le dijo a Satanás, mira, al Señor tu Dios adorarás, ya Él solo servirás. Pero cuando yo busco la referencia de esa cita, está en Deuteronomio 6:13. ¿Y qué es lo que dice Deuteronomio 6:13? En el discurso que Moisés le da al pueblo, al Señor tu Dios temerás. Y solamente a Él vas a servir. Era impresionante darme cuenta que Jesús, cuando habla de temor, cuando está hablando de que temamos a Él, que el temor reverente, el respeto reverente que le tenemos a Dios, es cuando somos hijos. Hasta que usted no nazca del Espíritu, es decir, hasta que no cambie algo en su actitud ante Dios, ante las cosas de Dios y ante la vida, usted no ha nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, tiene que cambiar tu actitud para con Dios.
Tiene que cambiar tu actitud para con la palabra de Dios. Tiene que cambiar tu actitud en las cosas diarias que estás haciendo en la vida, porque si no, no has nacido de nuevo. Los nacidos de Dios nacen del Espíritu. Jesús se lo explicó a Nicodemo porque él estaba lleno de Biblia, lleno de palabras, lleno de conocimiento cultural, lleno de conocimiento de su gran apreciada secta de los fariseos, y no había reconocido al Salvador. Él tenía que venir de noche a hablar con Jesús porque no quería pasar pena pública. No quería que lo vieran con los creyentes. Porque cambiar de actitud delante de Dios es que termines de vencer la vergüenza y el miedo y quieras vivir como Él te está enseñando y te quiere enseñar. Para ir terminando, dice la Escritura en Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será por hijo. Esa cita, hablando y refiriéndose a Jesús, porque mucha gente quiere poner a Jesús como si fuera un ángel, como si fuera el enviado. Tenemos todavía el pensamiento católico de que el Padre es más grande, luego viene el Hijo y por último el Espíritu Santo. Así como estamos viviendo esa jerarquía, y ese es un pensamiento griego y un pensamiento absolutamente alejado de las Escrituras. El pensamiento de las Escrituras es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Es un solo Dios. Y como un solo Dios, cada uno está haciendo algo en nosotros. No es el pensamiento, aquel es más grande y aquel es más pequeño. Jesús mismo lo dijo, el Padre y yo somos uno. Cuando Felipe le decía, muéstrame al Padre. Felipe, tanto tiempo he andado contigo y no te has dado cuenta que el Padre está en mí y yo en el Padre. La Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás, pero al Hijo unigénito, al que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es esa parte que tú puedes conocer hoy de Jesús, la que te permite a ti reconocer que el Padre te ama. Porque si el Padre amó, entonces el Hijo es la demostración de ese amor cuando Él derramó su sangre en la cruz para que hoy tengas un lugar en la mesa y para que hoy puedas ser dirigido por Dios. Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Es acaso entonces que Dios no quiere que tengas una buena vida? No. Eclesiastés 5:19 dice, también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Eso lo dice Eclesiastés. Si Dios no te quiere hacer pasar por cosas y que lo que tú tienes no tenga valor, pero nada tiene valor en tu vida si no has nacido de nuevo. Cambia tu actitud ante Dios. Reconócelo como tu papá. Deja de estar demandándole a tu esposa lo que ella no puede llenar en tu vida. Deja de estar demandándole a tu esposo lo que él no va a llenar. Deja de estar demandándole a tus hijos algo que no va a llenar. Tu soledad no la va a llenar el que ellos estén presentes. No. Hasta que tú no llenes el vacío de tu corazón con Dios, vas a seguir dependiendo de la política, vas a seguir dependiendo de tu familia, de tus hijos, de todo lo que está alrededor, porque nunca te vas a sentir completo sin ellos. Pero todo es temporal. Tus hijos van a partir. En algún momento no van a estar allí. ¿Con qué te vas a quedar cuando tus hijos no estén? Cerremos nuestros ojos por un momento, vamos a orar. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y Él lo que quiere es que tú vengas a Él con todo tu ser. Todo lo que estás haciendo, tu trabajo, tus actividades, todos son un regalo de adoración a Dios si lo estás haciendo con la actitud correcta. Tus emociones son parte de eso.
Si no, no existieran los salmos. El salmista expresaba sus emociones. Está lleno de oraciones, está llena de cantos, porque Dios le da valor a lo que estás sintiendo, a la rabia, al miedo que sientes. Y Dios lo único que te dice: el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Recibe el amor de Jesús. Mientras estamos reflexionando, quiero hablarte a ti que nos estás escuchando a través de las redes. Y si tú no has conocido a Dios, si tú de ninguna manera has tenido una experiencia sobrenatural que pueda cambiar tu corazón y tu mente, la Biblia dice que si nos acercamos a Él, vamos a hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Así que tú que estás escuchando, tú que estás viendo, yo te pido y te invito a que hagas una oración conmigo para que invitemos a Dios a entrar a nuestra vida y a nuestro corazón. Dile: Señor Jesús, quiero invitarte a que llenes el gran vacío que hay en mi corazón, a que llenes mi alma y mis pensamientos con tu presencia y que me ayudes a ser un adorador, que me ayudes a cambiar mi corazón y a nacer de nuevo. Quiero ser una nueva persona. Quiero que mi actitud ante ti, Señor, cambie. Quiero que mis emociones estén en tus manos. Quiero tomar decisiones, Señor, guiado por tu Espíritu. Quiero, Señor, que llenes mi corazón. Tú moriste en la cruz para perdonarme y para limpiarme, y me has dado un lugar. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Cantemos juntos, iglesia, dígale: te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. ¿Por qué? Porque eres digno, digno de alabar. Eres digno, digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Porque eres digno, porque eres digno, digno de alabar. Eres digno, digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor. Quiero pedirle que levante sus manos, por favor, si es posible, cierre sus ojos. Padre, yo quiero pedirte ahora que abraces el corazón de estos tus hijos, Señor. Tus hijos y tus hijas que necesitan recibir este amor tan grande cada vez más. Como está escrito, Señor, en Efesios, tú has derramado tu amor en nuestros corazones. Abrázalos, Señor. Amado, te pido, abraza
a tus hijos en esta hora, que ellos puedan sentirse llenos y plenos de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de esas pruebas y las cosas que están viviendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su paciencia, por el tiempo que tomaron, y que el Señor les pueda guiar en toda esta semana. No olviden la labor que estamos haciendo en Pleasesville, la labor que estamos haciendo en Nicaragua y en Cuba, y no olviden que estamos aquí para servirles. Quiero invitarlos una vez más a aquellos hermanos que sienten en su corazón participar y colaborar en alguna área de la iglesia, que no dejen de hacerlo, de preguntar y acercarse a nuestro pastor o a cualquiera de nosotros para saber en qué podemos ayudarlo, involucrarlo para que participe con nosotros y juntos podamos seguir ayudando a otros a conocer al Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una buena semana. Entona canción y tañe el pandero, arpa deliciosa y el salterio, toca la trompeta la nueva luna, porque estatuto es de Jehová. Oye, pueblo mío, lo que diré, Dios extraño ajeno ante ti no habrá, ni te inclinarás ante su presencia. Soy Jehová tu Dios quien te libertó, ni te inclinarás ante su presencia. Soy Jehová tu Dios quien te libertó. Si mi pueblo hubiera ido en mis caminos permanecido, con trigo y miel saciaría, les tentaría a Dios con lo mejor. Oye, pueblo mío, lo que diré, Dios extraño ajeno ante ti no habrá, ni te inclinarás ante su presencia. Soy Jehová tu Dios quien te libertó, ni te inclinarás ante su presencia.